Hola a todos, bienvenidos a la novena entrevista de la tercera temporada de Estudio 71. Bueno, siempre antes de empezar las entrevistas, yo pido para ustedes dar en su like, suscribirse en el canal y activar la campanita para que reciban las notificaciones y obviamente apoyen nosotros para crecer cada vez más y poder traer gente súper interesante aquí para conversaciones fluidas y que conozcan qué pasa en la escena artística en Panamá. Bueno, en la noche de hoy, estamos acá en un... ¿Qué día? Hoy es jueves. Jueves en la noche, ¿no? Jueves en la noche. Estamos en el medio del Mundial. Estamos acá, muchas emociones, mirando los partidos. Sí. Bueno, ahí vamos. Y en esta noche tengo aquí a mi lado una persona que creo que es la persona más comentada acá en el podcast. Yo mencionaba para él que, no sé, 98% de las entrevistas las personas lo mencionaron. Y bueno, tuve oportunidad de conocerlo, obviamente por la música, por el instrumento que toca, baterista, como yo baterista también, pero muchísimo más activo que yo. Lo veo tocar y tengo mucha admiración por cómo toca y el estilo que toca, o sea, no es nada fácil. Y bueno, en esta temporada, como saben, estamos hablando de música pesada. Exacto, y creo que es una biblia de la música pesada que está acá a mi lado y va a echar un par de cuentos, contar historias interesantísimas. Así que agradezco un montón y Tony Sinclair, bienvenido a Estudio 71. ¿Cómo estás, bro? Muy bien, afortunadamente, y bueno, muy agradecido de que me reciban y que me dejen hablar toda mi babosada. Ya estamos ahí abajo hablando como, no sé, 40 minutos. Y tenemos historia acá para contarme. Y no, agradezco a ti, bro. O sea, ya hace tiempo que quiero hacer eso contigo. Y ahí encontramos la fecha y nada. Las cosas pasan como tienen que pasar, sí. ¿No? Eso es. Así que nada, logramos. Bueno, Tony, siempre empiezo las conversaciones preguntando a los entrevistados un poco que cuenten sobre ellos. Entonces, quería que tú contaras a la gente, a mí, obviamente, a mi hija, que obviamente te conocemos, pero no tan profundizado. ¿Quién es Tony, no? ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Si te graduaste? Antes de que hablemos más profundamente del tema de música, ¿no? Así que te doy ahí la palabra. Bueno, mi nombre realmente es Enrique Antonio Sinclair Tuñón. Sí, hablaron en Enrique, llegó y digo Enrique, es Tony. Sí, entonces por un tema en la escuela habían bastantes como Tonys. Entonces mi mamá, pues por el Antonio, eso es lo que ella me cuenta, que por el Antonio es que me dicen Tony. Y entonces en la escuela entonces comenzaron a tener la costumbre porque decían Tony y habían como 5 personas mirando. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, Tony Sinclair, Tony Méndez, Tony no sé qué. Y bueno, así nos fuimos. Entonces salió ese nombre. Realmente salió antes de que yo tuviera algo que ver con la música, ¿no? Y bueno, soy panameño. Nací hace 51 años. Bien. En el Hospital de la Mujer. ¡Wow! un lugar chiquitito ahí. Fue inesperado. Mi mamá se sintió mal. Vivía al lado de un centro de salud. Fue porque le dolía el estómago y el doctor le dijo, pero es que ya tú estás pariendo. Entonces... No es un dolor de estómago, es Tony. Ya, pues, sí, eso. Estudié, sí, o sea, hice mi primaria, mi secundaria. Al final quedé metido en diseño gráfico porque algo tenía que hacer. ¿Tú te recuerdas el nombre de las escuelas que estudiaste cuando chiquito? Sí, en la primaria estuve en la Dr. Octavio Méndez Pereira, que eso queda ahí en Betania o Santa María. Okay. Después fui, y esto es lo que nadie me cree, después pasé a hacer mi primer ciclo en el Artes y Oficio, Melchor Lazo de la Vega. Te puedo cantar el himno de la escuela. De hecho, un día estaba en la... Al final, yo voy a pedir. En la universidad, yo estaba estudiando en la Universidad Nacional y habían trancado las calles y solamente estaba la gente del Arte y Oficio. La gente de la universidad, no sé por qué no había... Entonces, mi facultad quedaba, la de arquitectura quedaba por allá. Entonces, yo estaba como en el lado contrario, en el otro polo. Entonces, yo llego ahí y estaban los pelados y yo, ¿por qué no los apoyaron? Dije, no sé qué, la gente del FER, no sé, no me acuerdo.
Pero entonces la gente del arte como que terminaron la protesta y se retiraron, pero antes de retirar comenzaron a cantar el himno. Y yo me puse a cantar el himno, o sea, ya todo el mundo me conocía así, pelo largo, vestido de negro. Entonces me pongo a cantar el himno porque lo recordaba, pues. Y todo, yo había a la gente con los ojos pelados, como que... ¿Por qué estás cantando el himno del arte? Pero es que yo tuve 4 años ahí porque en primer año me quedé. Estaba en la tarde y eso era catastrófico para mí. En la tarde donde daban Transformers, G.I. Joe. Yo me fugaba de la escuela para irme a la universidad a ver. Y bueno, pues me quedé en todas las materias. Y tú sabes, te voy a comentar algo, yo no sabía. Mi primera banda en Brasil empezó con el nombre de Exterminator, estoy hablando de eso de 86. Wow. Y después, en 88, nosotros pusimos el nombre de verdad que se llamaba Acid Storm. Y yo pongo Acid Storm en YouTube para ver cosas de nosotros y aparece un Transformer. Es nombre de un muñeco ese de Transformer. ¿Cómo? Se llama Acid Storm. Puede ser. Y es un bicho verde así, y digo, no sabía. Yo nunca fui, ¿no? de Transformer y cosas así, pero el bicho ese ahí existe. Ya lo recuerdo muy poco, ¿no? Sé que sacaron una serie ahí en Netflix que se parecían bastante al Transformers de esa época. Sí. Y me gustó bastante, pero lo dejé ahí. Yo con las cómicas soy un poco como perezoso, no sé. Yo igual. Mi hija conoce mucho más, pero yo... nada. Y cuenta, bueno, entonces tú mencionaste que después fuiste a estudiar diseño gráfico, ¿fue eso? No, después del arte y oficio, como ahí daban carreras vocacionales, yo pasé por todos los talleres de electricidad, no sé qué, nada de eso. Entonces ya me metí a una escuela normal, pues. Yo finalmente me gradué de letras porque el profesor de química odiaba a los rockeros y yo no quería pasar ese Via Crucis para nada, porque veía como mis amigos. Entonces en cuarto año tú decides, de cuarto a quinto año tú decides si sigues ciencias o te vas a letras. Y yo me voy para letras porque el tipo ese de química me va a hacer la vida imposible y ya quedé graduado de letras. Entonces eso limitó un poco las opciones que tenía en la universidad. Ok. Y entre eso pues pasé como un par de años sin hacer nada, dedicándome, como ya poniéndome serio con la batería, pues porque yo comencé a tocar batería a los 18 años, cuando me gradué de la escuela. Entonces, como serio, pues. Y ya después entonces me metí a diseño gráfico porque que era como la mejor opción. Siempre ese tema de dibujar o de arte o de cosas, pues me llamaba la atención y ahora tenía un poquito más de sentido con el tema de la música. ¿Tú sigues con habilidades de diseño gráfico y hacer cosas? Sí, de hecho, la temporada que tuve en Hangar, todos los pósters de los conciertos que vinieron de afuera que hicieron en Hangar los hice yo. Ah, ok, cool. Tú sabes que eso es, no sé, a mí, ¿no? Me llama mucho la atención que en el medio de la música underground, la música pesada, muchos bateristas son los artistas, ¿no? Son los tipos que, no sé, Away de Voivods, Igor, Sepultura, o sea, gente que tiene mucho de arte en la mano, ¿no? Y digo, antes de la parte del digital, el diseño gráfico manual y todo eso, ¿no? Los bateristas tienen mucho. Sí, de hecho yo me encargaba como de la mayoría de los logos de las bandas que participaba, casi todas. O sea, hice el logo de mi primera banda de Conspiración, de Disemburied, de Nata, de un par de bandas de amigos míos. Sí, pero ya como de un tiempo para acá me he dejado un poco de eso. ¿Y tú llegas a trabajar en alguna empresa direccionado en esta parte de diseño gráfico? Sí, bueno, pero muy corto. Trabajé en Colón. Fue una de las peores experiencias de mi vida. Y ya, pues, trabajé, pero más bien hacía como tú sabes, no me daban de que un logo de Tommy Hilfiger. Entonces, además tenía que como que cambiar los colores. O sea, los invertía, o sea, literalmente ponía uno abajo del otro y le ponía una M o una M menos o Tony o no sé. Eran vainas así, eso es lo que me pedían hacer. Eran unos hindús. Pero no funcioné como muy bien además también como que diseño gráfico se fue convirtiendo como en
en el escalón más bajo de la publicidad Total, y total. entonces ya como que eso no, o sea, no sé, nunca entré a una publicidad per se, publicitaria ni nada de esas cosas, porque me desanimaba mucho como el ambiente que había ahí. Entremos en el tema de la música, ¿no? ¿Cómo fue tu cercanía con la música? ¿Qué en realidad hizo con que Tony tuviera un clic con música? Digo, no del estilo pesado, sino música en general, ¿no? ¿Cómo desde niño tú empezaste con el tema de escuchar música? Yo siento que Panamá es un país como bastante musical, ¿no? Porque a mí nadie me empujó hacia allá. Mis papás, pues siempre han... mi papá especialmente escuchaba mucha música siempre en las mañanas, los sábados y los domingos de la mañana te despertaba este man con el escándalo. Pero mi papá era más como salsa vieja, música romántica. Él nada que ver con O rock. rock, nada. Y entonces, pero luego Panamá, pues los 80 fue también como o sea, no sé, fue como un mundo paralelo. Había muy pocas cosas pasando. Entonces ya tú sabes, ¿no? Yo tengo un primo, mi primo hermano Ronald, que pues él es gringo, pues. Entonces estaba como un poco expuesto por él a ciertas cosas, Michael Jackson y esas cosas, que fue lo que primeramente a mí como que me llamó la atención. La música estaba ahí, pues, o sea, en los carnavales, las cosas, Pedrito Altamiranda y esas cosas, tú sabes, me llamó la atención por una cuestión de moda y cosas así. Los merengues y la cosa ahí, bailando de que con los amiguitos, cuando afuera en las barriadas se hacían como las cosas de carnavales y eso, que era como más cerrado, más familiar, por decirlo de una manera, ¿no? Pero ya después como que, sí, comenzó este tema de Michael Jackson y era como, beat it. Y ahí fue como una de las primeras veces que yo presté atención realmente como al instrumento. Porque me gustaban mucho las bandas de guerra en los días patrios, pero creo que me gustaba más que eran días libres y estaba fuera de la escuela. La verdad es que sí, pero me llamaba mucho la atención las bandas La de batería, guerra, la percusión. porque era estridente y era Sí. como que wow, ¿no? Pero ya después con Michael ya como que la misma batería hacía tux, pax. Y la mezcla con la guitarra, ¿no? Una distorsión adentro de una música más pop. Yo creo que el ejemplo ese tuyo es uno de los mejores porque quebra un poco también el paradigma eso de la no posibilidad de fusionar música, porque si escuchamos hoy en día Beat It con la cabeza un poco más abierta, puta, es un estilo bastante fusionado, ¿no? Puta, Eddie Van Halen tocando junto con Michael Jackson, la batería esa que tú comentaste, que no sé, si tú aíslas la batería, puede ser una batería de no sé, una canción de hip hop o cualquier fucking cosa. Y puta, qué cool escuchar eso, porque ahora haciendo como toda la asociación de verdad es una muy buena forma de iniciar, ¿no? Escuchando música que te llame la atención. Pero también un poquito de la ignorancia, ¿no? O sea, no lo analizo así en ese momento para No, a nada. full, seguramente no. Pero sí eran una de las cosas que más me llamaban la atención, como ese pus, pas, pus, esas cosas, como que esa marcha, como que ahí va, eso es una batería, wow, ¿y qué está sonando aquí? Bueno, con el desconocimiento ahí vas avanzando, pero como este es un fenómeno mundial, ¿no? Porque yo recuerdo cuando vino el video de Thriller, en Panamá se hizo un especial en la televisión, todo el mundo lo vio, yo me acuerdo Sí. que nos reunió hasta mi papá, todo el mundo viendo el video, la vaina, todo lo que, como la película que había. Sí, sí, sí. Eso fue un evento, entonces tú sabes, entonces claro, de repente habían vecinos que ya escuchaban como la música de los 80 más tipo Starship, Toto, toda esta onda, todos estos éxitos ochenteros, ¿no? Y entonces, claro, muchas de esas cosas me gustaban, entonces ya comenzaban como que este man es rockero, este man es rockero. Entonces había un mexicano que tenía un programa famoso y decía, ay, que rockero fuera. Entonces era como, todo el mundo me veía por ahí, rockero fuera. Y bueno, normal, como que yo, sinceramente en ese momento la música no representaba absolutamente nada, pues simplemente estaba ahí, está cool. Prefiero de repente estas cosas así, pop ochentero, pero no compré disco, no lo pongo en la radio. Y realmente, o sea, para mí yo creo que fue una cosa como que simplemente apareció, puf, de la nada. De repente
pasan las cosas y no fue que, obviamente mis papás nunca me llevaron para allá, ni mis hermanas, ni nada, incluso ni mi primo, ¿no? Nada más que eso estaba ahí, pues, y uno lo ponía, mi tío, pues el gringo allá, pues Robbie, él escuchaba puras cosas típicas de ellos, ¿cómo le dicen a esa música? Country. Ajá, country. Mi tía también, pero mi tía tiraba más para música romántica, ¿no? Tú sabes, ¿no? Entonces esa es una época que me trae bastante nostalgia, pues, y me gusta. Tú sabes que yo atribuyo una responsabilidad a mi papá por yo empezar a escuchar música, ya digo más direccional de lo que quería escuchar, porque él un día, no sé por qué, compró un equipo de sonido, un tornamesa y todo eso. Pero mi papá escuchaba Ray Conniff y mi mamá tenía un disco de Juan Luis Guerra. Entonces fue la primera vez que escuché música en español. Es un recuerdo que tengo de muy, muy niño, ¿no? Pero yo creo que la responsabilidad, porque mi hermano es 2 años mayor que yo y fue también la persona que trae a mi casa un disco de vinilo, que fue el Black Sabbath Master of Reality. Yo tenía 9 años, imagínate. Y eso fue la primera cosa que tocó en el tornamesa, digo, adicional a Ray Conniff y Juan Luis Guerra. Entonces así fue, tal vez la contribución de mi papá fue de comprar el equipo ese, ¿no? Bueno, sí, creo que estoy fallando un poco quizás en la historia porque mi papá nosotros siempre en la casa tuvimos tocadiscos y después lo que vino después y CD, mi papá siempre se mantuvo comprando su equipo para él escuchar su música también, ¿no? Y él tenía todos los viniles de Siembra, de Rubén Blades, de La Fania, todas esas cosas. Mi papá sí fue o sea, le gustaba la música, los CDs, después cuando vino coleccionaba CDs. Él siempre tuvo, o sea, la música siempre estuvo ahí a disposición mía. Lo único que yo no entré mucho, claro, yo escucho La Fania y todas esas cosas, me recuerdan Navidad y todas las celebraciones, y a mí me encanta, me gusta. Pero yo, ya lo que vino después, como la salsa romántica y un poco cosas ochenteras, noventeras, yo como ahí sí no lo... Y el merengue es una cosa que yo no tolero. O sea, no, mi mamá le encanta, pero yo nada que ver, pero yo escucho bastante salsa vieja. Sí, tengo que aceptar que sí, me gusta. Sí. Pero creo que sí, la música estaba ahí y estaba a disposición. Y sí, en el carro también mi papá siempre andaba con radio, la vaina, y iba tocando, iba no sé qué, que él no sabía nada de percusión ni nada, pero claro, o sea, eso se aprende de oído también, ¿no? Sí. Y tú sabes que tú hablaste de una transición que es muy parecida con Brasil también. En Brasil hay el samba, pero el samba raíz, vamos a decir así, el que es cool de escuchar. Pero después nace un estilo que se llama pagode. Puta, man, eso es insoportable. A mí, de verdad, que transformaron el samba en una cosa tan plástica, tan difícil de digerir y era puro comercial, ¿sabes? Entonces, tal vez un poco lo que tú hablas de estilos que tiene más que ver con el tradicional o el regional, que se transformó, es un poco eso del lado de Brasil, ¿sabes? El samba tradicional dejó de existir y empezó esta cosa como más plástica, más, y ahí era muy difícil pero las radios y todo esto, puta, explotaban esta mierda. Era claro, full. ¿no? Sí, es que eso... pero en honor a la verdad, ahora de viejo, yo me doy cuenta de la cantidad de música que tenía la Fania. Total. Entonces sí creo que estaba expuesto a eso dentro de mi ignorancia, pues, pero eso es lo que yo escuchaba, lo que consumía, y obviamente cuando me senté en una batería, eso ha tenido que salir de alguna manera u otra, pues. Total. Y Tony, una pregunta. Tú mencionaste Beat It, que como, y la asociación que yo hice con Beat It me salió ahora, no es algo que estaba como pensado, ¿no? O sea, de tu comentario me hice pensar de esta canción. Pero tiene sus elementos de una música pesada, por Eddie Van Halen, obvio. Pero ¿cuál fue, tú te recuerdas la primera cosa que tú escuchaste de música pesada que te llamó la atención? Perfectamente. Me acuerdo que lo que pasa es que mi primo Sí. se mudó a Panamá. Ya ahí sí escuchaba un poquito de rock. Entonces, de repente, él se mudó a Panamá, porque él vivía en Gamboa, por allá. Entonces se mudó a Santa Elena. Entonces ahí yo conocí un grupo de gente que se convirtieron en mis amigos. Y ellos sí eran
o sea, rockeros, metaleros, etcétera. Entonces uno me dio un CD, un cassette, pilla. Y el primer track que había en ese cassette era Chemical Warfare de La madre, pero ella empezaste duro, ¿no? y Family Ghost venía después. Puta de King madre. Diamond. Y después venía como Overkill, un poco cosa de vaina, y yo estaba como que, man, espérate, vamos. ¿Qué es esto? O sea, yo te estoy hablando de Beat It. Y de repente, yo no entendía. O sea, yo te voy a ser muy honesto, yo no entendía lo que yo estaba escuchando, y yo le preguntaba a mi parcero, Ahmed, ¿qué es eso? Pues eso es la batería. Pero, man, no, y entonces, como ese sonido así. Y era lo que cuando Adair entrevistó a Jim Holland, era uno que yo le decía, Adair, pero pregúntale la vez esa que él estaba ahí. Sí, como que aguantando la batería, ¿no? Porque él era era roadie en ese momento él era roadie de Slayer, ¿no? De Dave. Y entonces, man, o sea, yo no entendía. Entonces eso me voló la cabeza, porque también llegó un momento quizás que esa música agresiva, y tenía a mi primo ahí que me podía traducir todo lo que yo quería, me llamó mucho la atención. Entonces ahí fue donde como que no solamente entré al mundo del metal, sino que también como que descubrí que esto suena bastante interesante, la batería, pues. Yo voy a grabar para ti y te voy a regalar. ¿Tú tienes dónde escuchar cassette o no? Sí. Bueno. Y tú vas a entender cómo empezó el estilo de música más thrash metal en Brasil, en nuestra historia. Hay una tienda de Brasil que se llama Woodstock Discos, ¿no? Hay incluso un documental de ellos, porque es la tienda más icónica relacionada a música pesada, ¿no? Y el tipo ese traía los discos, pero era muy caro. Los discos importados eran imposibles. Entonces él se dio cuenta que era difícil vender y empezó a hacer compilaciones en cassette. Y grababa estas compilaciones y vendía los cassettes. Y grabó una que se llama Mad Max 666. Y ahí es donde tenía Slayer, Metallica, Anthrax, pero tenía bandas como Oz, Trance, Crossfire, mucha cosa de que nosotros nunca imaginábamos escuchar. Y este cassette fue lo que transformó la vida de mucha gente, la mía incluso, ¿no? Y ahí fue la primera vez que yo escuché Slayer, era Evil Has No Boundaries, Metallica No Remorse, me recuerdo. Abre el cassette con Death Rider de Anthrax. Y imagínate, escuchando eso después de venir a escuchar, no sé, Black Sabbath o Maiden o AC/DC, era otro mundo. Entonces, eso como que formó mucha gente dentro del estilo thrash metal en Brasil. Y un poco lo que tú comentaste de esto de tu primo, ¿no? De traer eso de un cassette. Sí, es que él, o sea, no fue exactamente mi primo, pero fue un amigo de ahí de la barriada, pues, que llegó con esto, y para mí era como que, o sea, literalmente se abrió todo. Y es como que esto ya es lo mío, pues, porque ya, o sea, y de hecho también era como un poco cool, porque ya pasabas de ser, ya no eras rockero, sino que eras thrasher, ¿no? Eras otra cosa. Exactamente. Eso sí me acuerdo. Siempre, ese es un recuerdo bastante vívido que tengo de haber metido ese cassette sin tener idea que iba a escuchar. Yo pensé que iba a escuchar algo de Def Leppard, que me gustaba bastante en ese momento, o Poison, ¿no? Lo que estaba de moda, porque había una Estéreo Panamá, ponía bastante de esa música, y ya yo estaba como escuchando eso cuando mi mamá me llevaba a la escuela, mi mamá me ponía la radio, pero esto era nada como Slayer, man, nada como eso. No, brutal. Y Tony, ahí justo hablando de Chemical Warfare, empieza con batería, ¿no? Y mi pregunta ahora hacia ti es justo sobre instrumento. O sea, tú solamente toca batería, toca algún otro instrumento, y saber, tú ya mencionaste, ¿no? Obviamente las marchas que tú escuchabas, pero ¿cuándo fue tu contacto con la batería, digo, común y corriente de nosotros bateristas, ¿no? De sentar y decir, wow, una batería, ¿cómo fue eso? Eso lo comenté en la entrevista que me hizo Adair, que fue bien interesante, porque, claro, yo me sentaba con mis amigos y me golpeaba como, nos sentamos ahí, no sé, como esto,
Entonces, el que me enseñó batería, pues era como gordito. Entonces, él como que sonaba duro. Yo quería también como... Sonaba cuero, ¿no? Entonces, un día, como los toques se hacían en la casa, especialmente esto underground, ya yo estaba como que, como tú sabes, como que puedo irme por ahí. Pues de repente estoy también un poco influenciado por mis amistades que ya tocaban y ya íbamos a ensayos y Sí. eso. Pero yo estaba como en las sombras, ¿no? Como que, ya, puedo, no puedo. La vaina es que había un toque en la casa de Lucho Cartucho. Él es el baterista de Deathless. Muy buen amigo mío hasta el sol de hoy. A él íbamos a la casa de él a escuchar vinilos ahí, nos sentamos ahí todos sudados y vaina, a escuchar de que vinilos en la casa porque él tenía una colección, debe tener todavía esa colección muy grande. Entonces él hizo un toque en su casa, que era una casa normal, era en Chanis. Bueno, no en Chanis exactamente, pero por ahí. Y entonces no me acuerdo cómo se llamaba ese lugar. Entonces tenía un patio, ¿no? Y entonces ahí estaba la batería. Una batería, la batería de... Estoy casi seguro que es la de Todd Welch, un baterista de que entonces súper amigo se convirtió después roja y entonces estaban tocando los grupos del momento, ¿no? En ese momento. Pero ¿qué pasó? Acababa de salir el Spiritual Healing de Death Está mal. y alguien llegó con el vinilo. Chao. Yo súper fanático de Death. Pero ya habías escuchado antes, ¿verdad? Sí, claro, No? Death. Ok. Ya yo había pasado por el Scream Bloody Gore entonces era sumamente esperado ese disco y en ese momento no Sí. sé quién había llegado de los Estados Unidos, lo había traído. Bueno, llegó el disco, todo el mundo emocionado y en el toque y la vaina y de repente, hey, mi disco, ¿dónde está mi disco? Y se formó el pandemonio, se robaron el disco de Death. Puta madre. Nadie sabe dónde está el disco de Death, todo el mundo se fue. Y quedé yo allá atrás, al lado de la batería. Bueno, a nadie le va a importar. Y yo me senté y lo primero que hice fue el tupa tupa clásico, ¿no? Pero, Sí. y yo, hey, ¿puedo tocar? Man? Y ya, no hice como, no recuerdo haber hecho más, nada más que como que caí en cuenta y que, man, puedo hacerlo. O sea, puedo pasar de esto que me la paso haciendo día y noche, tengo a todo el mundo loco en la casa, pegándole a toda vaina. Puta madre, igualito. Entonces una batería doble bombo, roja, con platillos, lo máximo, yo creo que me voy a ir por aquí. Y ya quedé como con eso y lo fui buscando ya. Ya lo fui buscando, un día estaba en mi casa, yo vivía en un lugar, bueno, todavía existe, Los Libertadores, un lugar bastante popular. Y un día yo veo, tú sabes, ¿no? En ese tiempo yo estoy en la tienda tomando una soda y de repente veo a Javier Deathless. No lo conozco, pero chateé de cabello largo. Hola, y vaina. Él me saluda de vuelta. ¿Qué va a hacer? No, es que allá arriba donde Rancés, yo sé quién es Rancés y él no me habla porque él es muy cool para mí. Él tiene allá arriba una batería y voy a ir a practicar. Ay, güey. ¿Puedo llegar? Sí, dale. Tú ya tenías pelo largo, ¿sabes? No podía, la escuela no me dejaba. Ah, ok. Y entonces vi la práctica, vi el ensayo y ya entonces ya me convertí en un recurrente. Yo, avísame cuando va, yo voy a... Y yo me sentaba en mi esquina. Hasta que un día, pues, el baterista está ahí tocando no sé qué, y vaina, bla, 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 y de repente terminó el ensayo, bajamos a fumar y a tomar soda y esa vaina. Estábamos hablando y entonces el baterista me pregunta a mí, hey, ¿cómo lo hice? Y yo de broma, sarcástico, porque yo soy así medio sarcástico, le digo de que yo creo que lo puedes hacer mejor. Y el tipo se ha pegado una cabría que más me quería pegar. Bueno, al final yo me disculpé, le pedí disculpas que no fue mi intención, realmente quería jugar con él. Quedó ahí, pero el tipo ya no fue más. No, ni siquiera recuerdo quién era. Pues no quería ver a ti al lado de... Entonces pasó algo similar a lo que te estaba contando allá abajo, que como que, man, queremos practicar, pero yo dije, yo creo que yo los puedo ayudar porque yo sé hacer, porque ellos estaban tocando como una especie de trash, Sí. death metal. Entonces yo me senté y lo único que hice fue tupa, 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 tupa. Y la gente dije, hey, man, tú lo puedes hacer, hazlo. Y entonces ahí fue donde surgió como mi primera banda, Sarcoma, que era Javier Deathless, Alex Herrera, Melitón le decíamos. Creo que éramos eso, no me acuerdo quién más estaba ahí. Pero eso no duró mucho. Eso, ¿Llegaron a grabar algo o no? no. No. Nada. Después de ahí pasamos de que a Burial, porque de repente un día fuimos al lugar donde vendían CD, que es CD Center, y entonces vimos un cassette de que Sarcoma, pero con K.
no nos podemos llamar Sarco Mamás. Yo había hecho el logo. El logo lo había hecho. Puta madre. Y vamos a ponernos Burial. Dale, Burial. De repente, no, que hay un Burial en Bélgica porque aquí hay un sign, mira, ve, hay un... Ah, ya la... Tú sabes, la primera banda de Andreas Kisser, antes de Sepultura, se llamaba Pestilence. Sí. Sí, sí, Wow, sí, sí. mira, Sí. me entero. Ahí en Brasil. No tenía idea. Yo soy fanático de Sepultura de esa época. Sí. Y entonces ya después de eso, como que quedamos de que, bueno, ¿cómo nos vamos a llamar? Entonces Alex, de repente, dio una lista y entre la lista decía que dicen buried. Esa es una palabra que en inglés no existe. Se entiende como desenterrado. Yo le pregunto a mi familia gringa y los manes que eso no existe. Pero se Disemburied. puede entender como desenterrado. Pero más como un panameñismo así, como que sabemos español, pero si tú le preguntas como a alguien gringo te va a decir... Bueno, pero entonces en ese momento estaba disembowelment, dismember, this, toda this. Disburied. Y vamos a ponerle Disemburied, pues. Y entonces ahí salió mi primera banda, Disemburied, que esa fue la banda que hice yo o sea, Alex y yo hicimos esa banda. Alex inventó el nombre y yo, bueno, estaba ahí, formaba parte, ¿no? Entonces de ahí comenzamos a llamar a otra gente y ahí en ese momento, como 91, 92, fue que comenzó como ya tenía un grupo, ya tenía que ver cómo hacía. ¿Hacían toques en este momento con esta banda? El primer toque que hicimos fue ahí en el lugar este que yo te mencionaba, Magic. Ese primer en el 92. Creo que por ahí tengo una foto donde sale como porque en ese momento salían, tú podías poner como la fecha, ¿no? Ok. Entonces hay por ahí un VHS porque se grabaron como un par de canciones y fue como en noviembre del 92, que fue la primera vez que toqué con Disemburied. Y bueno, comencé, ¿no? Ahí fue donde entonces conocí a la gente de Conspiración, que ya yo era fanático de ellos porque Ahora cuenta un poco del estilo de Disemburied. ¿Cuál era? death metal. Death metal. Sí, era un death metal sin complicaciones. Ok. Y a ver, sorry por mi ignorancia. Yo no sé porque todavía no escuché. Yo por lo que entendí, ahora hay como que un lanzamiento de un CD de Conspiración Piromaníaca. Pero el estilo de Conspiración nunca entendí. O sea, hablé con Durmada, me explicó, pero yo me quedé como un poco... ¿Había un estilo exactamente definido de Conspiración o no? Conspiración era hardcore, ¿no? Ok. Conspiración, digamos que los dos primeros demos, el Broma Sangrienta y el Entretenimiento Funeral, era full hardcore. Tupá, doble bombo. Contigo ya. No. No. Eso era José Nativi, ese era el baterista de Conspiración. Ellos llegaron a grabar un tercer demo que David pasó a cantar y a tocar guitarra. Y ese es Factor Putrefacto. Pero ese jugaba más como con el grindcore, no más tipo Napalm Death y esas cosas. Aunque David no le metió como los guturales, pero la música era bastante... Y José Nativi era una persona... Pues, es una de mis influencias en la batería. Entonces él, en ese momento nadie tocaba los doble bombo como ese tipo lo hace, o sea, estaba avanzadísimo. Y era muy preciso y o sea, fue una gran influencia para mí. Pero después de eso, pues desafortunadamente ellos tuvieron un accidente y entonces tuvieron que replantearse la banda. José Nativi, de hecho, en el accidente, pues le pusieron un poco de hierro allá abajo, se dislocó, se partió el pie. Y entonces él estudió medicina. Entonces él ya estaba en eso. Entonces él dijo de que bueno, ya, no más conspiración porque ya yo me tengo que dedicar a mi estudio y aparte después de esto ya no, y ella siguió sus estudios. Entonces hubo un periodo ahí entre que nosotros nos estábamos graduando de la escuela y entonces ahí salió un proyecto de que Burger Fuel, que era el vocalista de Disemburied, que cuando a mí me sacaron de Disemburied, él dijo, no, yo también me voy, pero hay unas voces más guturales que yo he escuchado en vivo, se llama Rodrigo, y entonces, como estábamos saliendo de la escuela y vaina, entonces conocíamos a David, Conspiración se había disuelto, el bajista de Conspiración también estaba Ricardo Sasso también, que formó en algún momento Conspiración, y entonces hicimos de que Burger Fuel. Ricardo Sasso, Ricky Sasso. Ah, Rica.
Puta rica, man. Después te cuento de rica. Rick Kay, perdón Ricardo, Rick Kay. Entonces formamos esa banda de que Burger Fuel, que era como un Red Hot Chili Peppers con Pixies y con todo lo que estábamos escuchando en ese momento. Porque a todo esto David me sacó del bajo mundo del death metal y de la música satánica y me introdujo al skate punk, a bastante música alternativa. Ya yo escuchaba pues lo que en ese momento ya se estaba escuchando bastante grunge y esas cosas. A mí me gustaba. No me molestaba para nada. Tú mencionaste ahí abajo de Operation Ivy. ¿Fue en este momento también o no? Sí, bueno, ya como también yo monté patineta ahí, era más como que tenía una patineta en el pie, pero conocía bastante, entonces ahí conocía como ciertas cosas que escuchaban pues la gente de la boca. Ok. Entre ellos estaba Operation Ivy. Y bueno, también en los videos de skate y esas cosas salía bastante eso, ¿no? Entonces ya estaba como un poco familiarizado, pero realmente David, bueno, Durmada, fue el que me comenzó como a instruir en todas estas cosas, que son cosas que yo escucho. Yo amo Bad Religion, amo NoFX, amo Lagwagon, amo bastante este skate punk que hubo en los 90, me gusta mucho. Y fue ahí que empezaste a escuchar más eso, ¿no? A través de... Claro, pero ese es precisamente lo que te decía. Una cosa es el Tony, que le gusta el metal, death metal, Sí. y otra cosa es Tony en la batería, que la lógica debería de que este man debió comenzar a tocar doble bombo y blast beat, Sí. cero bolero. Yo era obsesionado con el triple ese de tuta, tucra, tuta, tucra. Y bueno, así me mantuve. Y bueno, y quedé tocando en Conspiración después, porque lo mismo. Estábamos reunidos, éramos un grupo de amigos, estábamos por todo porque el film no dio bola. O sea, lo bueno sería hacer Conspiración, qué bueno, Conspiración. Yo le dije, bueno, si quieren, yo puedo. Porque en ese momento ellos, a pesar de que habíamos tenido esa burriación, ellos no me veían a mí como baterista. A pesar de que también habíamos tocado con Disemburiet y eso. Sí. Entonces ellos estaban como buscando bateristas, pero yo estoy aquí. Pero dije que bueno, yo los puedo ayudar. Para que el grupo se reforme y de ahí vemos de qué pasa. Y efectivamente en el primer ensayo, que fue en la casa de Durmada, man, tú mismo eres, o sea, vamos a seguir, o sea, tú le puedes dar, ponte serio en esto. Y ahí fue, yo recién graduado de la escuela, 94, que yo dije, sí, man, vamos a darle de verdad, pues. Y ahí es donde yo cuento que yo comencé a tocar batería. O sea, Conspiración Piromaníaca fue como que la primera banda, vamos a decir, que te puso más serio en el tema de tocar batería como músico baterista. Sí, 100%. Okay. Pero ahí es de donde viene mi duda. Porque justo el periodo antes de ti, de Conspiración, yo escuchaba del estilo más, como tú mencionabas, más agresivo. Pero después parece que cambió eso, ¿no? Cuéntame un poco ahí del cambio. Yo creo que todos estábamos como... O sea, es que ya yo estaba como en términos musicales como tratando de experimentar, buscar la alternativa. No, para nada me parecía que el metal era como básico, para nada. Pero también era como una realidad para mí. O sea, tocar la música que realmente me gusta, todos estos doble bombos y blast y todas estas cosas, estaba fuera del alcance. Sentía que este skate punk, esta música alternativa estaba un poco más a mi alcance. Okay. Y entonces creo que estábamos en sintonía. Ellos sí escuchaban. Ellos en algún momento escucharon, porque de hecho David Durmada, perdón, me regaló varios de Suffocation, un poco cosas que él había tenido, comprado, pero que pilla tú, a ti te gusta esa vaina. Entonces creo que entre lo que ellos escuchaban y no sé qué, entonces tratamos de... Porque en ese momento de Conspiración queríamos mantener como la agresividad de la banda, pero queríamos explorar un poco también como el ska, que en ese momento no era tan como se volvió después. Sí, sí. Y el skate punk, y también un poco el alternativo, porque yo amo Pixies, Dinosaur Jr., toda esa vaina, yo la escuchaba, me encanta. ¿Te gusta? No sabía, man. Bastante. No sabía. Dinosaur Jr. creo que... Yo tengo un episodio con Dinosaur Jr. Yo crucé el guitarrista en el aeropuerto en Los Ángeles, el tipo tirado así en el aeropuerto, y yo lo vi y dije, puta, qué cool. Y había comprado una revista de música que tenía una foto de él. Y yo, carajo, voy a ver para me autografiar, ¿no? Y me acerqué, pero el tipo me trató como el culo, man. Fue como, estaba así como casi dormido. Yo también, como puta canta, madre, ¿no? Súper
súper impertinente. Como, uy, puta, no me encanta. No sé. Tipo, como ahí autografió. Yo tengo la revista en algún lado, pero así lo conocí. Sí, me imagino que ese es como yo creo que todavía él es así. Ah, sí. Pero sí, como que me gustó mucho más como entrar en esa realidad de poder alcanzar esas cosas, pues, y poder hacer esas cosas y tocar en esas, y despreocuparme totalmente de doble bombo y fills y tú sabes, chops y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Entonces creo que entre todo esa fue la dirección que Conspiración tomó y si tú escuchas como el demo que vino después, el que yo grabé, el Carretillo Sucio, tiene como todas esas cosas, tiene canciones para aquí, tiene canciones para allá, después seguimos avanzando, el nu metal llegó a... Dato curioso, y David y Durmada, ellos decían que ellos tocaban nu. Antes de que Nu metal. No, nu metal no, ellos no decían nu metal. Pero cuando ellos le preguntaban, digo, oye, ¿ustedes qué tocan? Entonces, tanto Blas como nosotros tocamos nu. Y decían nu. Y de hecho, hay un video donde nosotros estamos tocando en el parque acuático, donde tú podías ponerle como unos captions y vainas, Sí. ¿no? Y ahí sale de que nu. Mucho antes de que ese término existiera. De hecho, el nu metal era considerado hardcore. Mira qué locura, man. Entonces mucha gente al principio cuando Korn salió, Deftones y esa vaina, le decían hardcore. De hecho yo tocaba en esa época con una banda que Nimrod, que es bastante rapcore, que tira más como para Rage Against the Machine, Sí. pero tiene sus elementos nu metal. Y nos hicieron una entrevista en la prensa y ahí tengo el recorte donde dice de que los precursores del hardcore en Panamá. Precursores del hardcore. Y yo dije, wow, porque en ese momento antes del nu metal, pues como el grunge, pues, o sea, antes de poner el label, lo consideraban hardcore, ¿no? Entonces, en ese periodo, David, Durmada y el Blas andaban con esa vaina de que el nu me da mucho la atención. Pues claro, eso pasó en Panamá. Cuando vino esa época también había mucho cambio de miembros. Entonces en ese momento estaba tocando Aldo Ferrufino. Y bueno, Aldo Ferrufino estaba más en esa onda, pero bueno, un poquito más como en la onda nu metal, pero más como tirando para Stock Mojo o tirando para Nothing Face. Ok. Algo de Seven Dos, que era como un poquito más metalizado, pues. Entonces, por eso es que el disco, este que estás hablando, tira un poco más hacia allá. ¿Y el disco ese tú grabaste? Sí, ese es lo que... Sí. Y ahí tengo pregunta del disco ese, porque yo obviamente me di cuenta del disco de un post en Instagram que aparece tú, Maciel te llama por teléfono y no sé qué. Y ahí quería saber un poco también de eso, ¿no? En este disco ya es un estilo como más accesible, vamos a decir así. Sí. Lo que pasa es que Conspiración se convirtió en un fenómeno. Nosotros quedamos abriendo conciertos internacionales. ¿Tú estabas con abriendo para Def Leppard o no? Sí. ¿Tú fuiste lo que tocaste? Carajo, qué Que cool. antes de abrir a Def Leppard, nosotros ganamos un concurso a nivel nacional de bandas, que el premio era ese, abrirle a Def Leppard $3,000. Que nunca nos pagaron. Y la final fue en la final de ese concurso fue en Chitré. Y el grupo principal era Paralamas de Suceso. Yo tengo el flyer ese en alguna de las entrevistas ahí que comentaron. No, y es cool escuchar de ti porque ya en algún momento en esta entrevista tú mencionaste, puta, yo ya escuchaba Def Leppard, ¿no? Y puta, pensar que tú vas a abrir para la banda que tú escuchabas es brutal, ¿no? Sí, claro. Bueno, cuando vino Def Leppard ya lo tenía un poco olvidado, pero el Hysteria es un disco que yo amé. O sea, amé Qué cool. con todas las letras mayúsculas. ¿Y llegaste a conocer a Ricky Allen o no? No. No. Lo vi de cerca, pero no. Lo que pasa es que estaba bien hermético. Y tú sabes, no. País tercermundista, latinoamericano. No se acerquen, no sé qué se pone. Entonces, lo que sí fue que John Elliott salió a jugar fútbol con los técnicos y creo que alguno que otro. Aldo sí los conoció, el guitarrista sí los conoció porque este man le firmó la guitarra y todo. Ok.
Así que tú estabas entonces tanto en el disco como en el concierto. Y volviendo, Maciel, ¿cuál es la... Lo que pasa es que Maciel siempre fue una gran colaboradora de Conspiración. ¿En qué sentido? De que ella le gustaba la banda y entonces nos invitaba a ella, organizaba cosas en su escuela, en el Javier, y nos llamaba a nosotros. En algún momento tuvo algo que ver con Jamboree, que eran también eventos como grandes que se hacían, donde ocupaba o donde podía estar grupos de rock y esas cosas. Entonces ella como que nos ayudaba, o sea, fungía un poco como de manager, ¿no? Qué Así cool. como, entonces, eventualmente su papá, que es un gran fanático de la música, él hizo para sus hijos, ellos hicieron un grupo Equinoccio, que era una banda progresiva. Él es fanático de progresivo. Sí. Yo hablé con el papá de Maciel. Quiero entrevistarlo un día porque él traía bandas a Panamá, ¿no? Premiata Fornara Marconi, él llegó a traer, si no estoy equivocado, a Panamá. Y a mí me encanta la música progresiva, full, ¿no? Y un día quiero poder entrevistarlo ahí. Sí, no, él es súper fanático de la música en general, entonces, y él apoya mucho a sus hijos. Entonces él abrió este sello disquero, Medallón Cósmico, para poder sacar los discos a Equinoccio. Y ellos turciaron, fueron a Canadá, ellos hicieron bastante bien. Lástima que se perdió eso como en la historia, ¿no? Pero, Okay. pero entonces como ya existía el sello disquero, nosotros con todo el esfuerzo de toques y de tocar, grabamos el disco. Entonces como teníamos una cercanía con ellos, pues hablamos con Maciel y tú puedes hablar con tu papá y de repente nos financian el disco, pues porque en ese momento sacar 1000 copias Era muy complicado, sí. y entonces ya ustedes tienen como esto, pues o sea, está además pues la familia de Maciel económicamente está bastante bien y nos podía apoyar en ese sentido, Okay. y más con el sello disquero, entonces ellos accedieron. El bueno. hermano Foncho hizo la portada, todos se involucraron. Qué bueno. Grabamos 2 canciones en el estudio de ellos, porque ellos tenían en la casa un estudio, grabamos 2 canciones más como para complementar el álbum, y ya ellos se encargaron de la masterización, la cosa, no sé qué, y sacamos el disco. Entonces, claro, eso no se vendió por completo, y hace poco, el año pasado, me encontré a Maciel, y Maciel me dice, hey, mi papá se mudó de oficina, y entonces encontró unas cajas, y cuando vimos las cajas, eran los CDs que... Entonces tienen un pocotón de cajas con CD, entonces dije, bueno, vamos a hacer un toque para que vendan eso y ver que si algo se puede. Y también porque a lo largo de los años yo he tenido bastantes CD de esos y los he estado, o sea, cuando me lo piden, los doy, Sí. y bueno, ya ahora sí ya no. Ya no tenía más. Pero sí. Pero sí hay. Sí hay. Hay pocotón. Qué bueno. Quiero. Voy a hablar con Maciel. Yo intento, ¿no? Coleccionar la música de la historia de Panamá. Poco a poco estoy creciendo, ¿no? Mi colección, pero de entrevistar a la gente me doy cuenta que estoy cada vez más lejos también, porque hay cosas que se lanzaron en el pasado que puta, o sea, ¿no? Allí, y por suerte eso que encontró el papá de Maciel, porque ahora tengo oportunidad de tal vez tenerlo. Porque No, sí, se de seguro sí, de seguro sí. Y igual vamos a hacer el concierto, porque no lo pudimos hacer en diciembre, pero sí vamos a hacer el concierto para poder entonces tener esos CDs. Yo tengo pósters de la época. Qué bueno, man. Qué bueno. Que el que compre CD se va a llevar el póster de... ¿Y cuánto tiempo te quedas en Conspiración? Conspiración se desintegró en el 2000. 2000. Hasta el 2000 ya, de ahí no pasó nada. David sí se salió como en el 98 finales, 99, una cosa así. Ok. Pero finalmente Conspiración ya llegó a su fin en el 2000, ya ahí, hasta ahí llegó Conspiración, no seguimos. Y después de Conspiración, ¿cuál fue tu next step con bandas? Después de Conspiración quedé como... Perdió la nebulosa. Pero tocando, siempre tocando. Sí, pero ya tengo como un vago recuerdo. Sí, yo nunca dejé de tocar. Ya Que sé en las almohadas, ¿no? Porque digo, yo pasé un momento de mi vida que no tenía batería, pero tenía 2 bolillos y tenía el sofá de mi casa. Así y comencé. Exactamente. Yo también, pero digo, pasé ya de tocar, de tener batería, de no tenerla y seguir. Que era cuando mi papá se emputaba y decía, puta, puede parar, carajo, que en todo lugar, como, ¿no? Igual. No, yo... La única vez que he parado en pandemia. Ok.
Pero en ese tiempo ya yo sé que salí porque practicábamos en Simonovic, salí de ahí y me fui a un lugar que el sauna que quedaba acá en El Dorado. Y bueno, ahí chuzo, creo que estaba tratando de ver qué hacía, con quién tocaba. Me llamaban de aquí, me llamaban de acá. Creo que ya estaba ahí entrando un poco al tema de los covers. Toqué con una banda Mortus, me acuerdo, porque ellos comenzaron a practicar ahí y de repente el baterista me dijo, tú eres mejor que yo, así que yo me voy y tú te quedas. Entonces, como yo en ese momento no tenía banda, ya quería tocar metal, ¿Y era que black metal? era como una combinación, era como goth metal, Ok, porque cantaba una muchacha que hacía como las voces guturales, pero también hacía las voces así como... ok. Como The Gathering en el principio. Sí. Tú sabes que Gathering es una de mis bandas favoritas. Ya, a mí también. A mí también tengo un par de cosas interesantes de The Gathering, man. Yo, me encanta. Me pica por irme ahora a ver el Mandilio. Ahora Es que el primer disco de ellos es full cultural la voz. Y creo que no es una cantante, es un cantante Sí, hombre, ¿no? Y después empieza la historia. Sí, con Aní comienza Con el Anix, Mandilio. exacto, exacto. Que ese sería como el segundo o tercer disco. Tercer disco es. Porque está el Always y está después creo que viene otro. Hay uno que es una portada azul, que tiene una persona, no sé si es una mujer, y viene otro que yo tengo en CD, después viene Mandillo. Y ahí, Bueno, sí, yo soy fanático como la época de Anik. yo también. Antes, después no me interesa mucho. Pero no era como The Gathering, porque esto sí era como de, ¿cómo le decían? De Beauty and the Beast. Ok. Pero como un poquito más pesado, un poquito más... tenía algo de death metal, no era tan gótico, pero... Después de ahí, entonces, pasé a Cabeza de Martillo, que fue la primera vez que toqué con ellos, cuando ellos recién habían sacado su segundo disco, el Crónicas. Antes de ti en Cabeza del Martillo estaba Héctor. No, Héctor estaba... Héctor fue el Hammerhead, ¿no? El Sí. principio, ok. Sí, Héctor... no, antes de mí estaba Pipo. Ok. Perdón, que fue el que grabó el Crónicas. Excelente, brutalísimo baterista. Wow. En ese momento tú veías a este man tocar, te volaba la cabeza. Sí. Entonces, bueno, pero él después se fue a tocar con Cage Nine, se fueron a los Estados Unidos, entonces quedaron, que recién salió el disco. Pero ahí yo pasé una temporada sin tocar, pues porque tuve un accidente ahí, entonces tuve 6 meses sin tocar. Y yo pensé que ya no iba a tener oportunidad de tocar con ellos, pero no, al final ellos como que no, mira, no hicimos nada, te estábamos esperando. Entonces finalmente hice la audición, ahí donde Janio, en el estudio de Janio, que es una cosita chiquitita ahí, nos metimos este poco de grandulón. Y entonces ahí comenzó mi primera temporada con Cabeza. Yo creo que fue menos un año, una cosa así. Y ya después de ahí, Cabeza de Martillo, en el 2000 y pico, creo que comencé a tocar en Big Fat Hen. De hecho, yo grabé el último disco de Big Fat Hen y grabé el primer disco de Polyface. Puta, qué locura, man. Yo no imagino a ti tocando en Big Fat ni en Polyface. Y eso sale de la conversación con Adair, ¿no? Que yo comenté contigo que tú eres súper mencionado, entonces cuando mencioné de ti, Big Fat, Polyface, yo dije, puta, no puede ser, man. No, para mí como que no cruzaba. Pero es cool, ¿no? Saber por eso. Eso es otra cosa también que yo intento traer acá, que puede ser que la gente te vea como el baterista de Attica, ¿no? Y es como el estilo Attica y todo lo demás. Pero puta, tú tienes un abanico amplio, ¿no? En tu carrera, ¿no? Afortunadamente, y eso que es cool, sí. ¿no? Sí, pero me gusta porque, o sea, mi música favorita es el death metal. De eso no te quepa. Yo hace mucho tiempo de pelado, esto es lo que a mí me gusta. Punto, se acabó. Esto es lo que a mí me gusta, no me interesa más nada. Pero, como te dije, pues, de repente mi formación como baterista cogió por otro rumbo. Sí. Entonces, ahí es donde entonces me interesa como ampliarlo. Y entonces ahí es donde llego con esto de Polyface. Bueno, antes de eso, bueno, sí, había grabado el Tynaker, el 96, 97, con Conspiración, y Caras de Hambre no iba, porque la gente del sello disquero decían de que no, pero es que por mi culpa no metían a Caras de Hambre, porque él toca en las dos bandas. Entonces, el pelado, pues, el que más se comunicaba con nosotros, Martín,
me decía, Suso, Tony, es que yo le estoy diciendo a mi papá, pero es que él no quiere porque tú tocas las dos bandas. Pero una de las bandas que ya estaba como confirmada para el disco, por alguna razón se salió, no me acuerdo el nombre. Y entonces ahí fue de que vamos a meter a Caras de Hambre. Pero en ese momento, Caras de Hambre estaba en un estado caótico también. Blas había salido de la banda y Pepe era el que estaba cantando. Pero Pepe en ese momento tenía como el peso de la composición, así que muchas de las canciones de esa época eran de Pepe Ok. en conjunto con nosotros, ¿no? La cuestión fue que, entonces, bueno, metieron a Caras de Hambre, entonces tuve la oportunidad de poder grabar en dos grupos con este. Entonces grabamos Borrachos y Alegres y El Traficante. Y mira, y dato curioso del Tainaker 2, ahí está Ojo Almirante, está Conspiración, un grupo también que dio como bastante de que habla Castalino Salchicha, está Factor 8. ¿Es posible encontrar eso? No, yo a duras penas tengo solamente el librito, pero ni siquiera el CD, nada. Puta madre, man. Yo busqué en internet, ¿no? Conseguí ver las portadas, pero puta, creo que es difícil, ¿no? Voy a Sí. intentar, con todo mi sudor ahí voy a Puede ser que intentar. alguien por ahí lo tenga Sí, sí. guardado, pero yo ni siquiera yo lo tengo. Lo que sí sé es que comenzaron a hacer como Radio 10, pues comenzaron a la promoción, toda la promoción, Ojo Almirante, te imaginas, ¿no? La única banda que nunca nadie promocionó fue Caras de Hambre. Y la canción que más se recuerda de ese disco, la canción más exitosa del Tainaker 2, es Borracho y Alegre. Bueno, que es un himno hasta hoy, ¿no? Cuando, Sí. cuando Cara de Hambre toca eso, es party, ¿no? Sí. Fiesta. Sí, sí, sí. Entonces así, eso va por ahí. Después ya pasamos a, ¿qué te está diciendo? Lo de Polyface. Ok, Ajá. por eso, tú hablaste de Cabeza de Martillo, pero ahí tocaste el tema de Polyface, Big Fat Hand. Pero con ellos sí grabé, o sea, con Cabezada más toqué. Tú no llegaste a grabar No, con Cabeza de Martillo. Nunca. Ok. Yo no sé si vi. No vi. No. Yo vi. No, la vez que yo vi Cabeza del Martillo, una de las veces, ¿no? Estaba Ricky Sasso cantando Ah, sí. y no. estaba Miguel en la batería. Sí. Miguel fue el que me reemplazó. Y Pepo en el bajo. Sí. Y después de eso, ¿qué De- más? Puta, man, tú es un libro de bandas y música. Me Después- encanta saber, me encanta. Lo que pasa es que en ese momento, como el core de Polyface, decidimos entonces hacer una banda como aparte que se llamó Nata, que Ok. sacamos un disco que posiblemente te puede gustar. Canta una guial, bueno, no una guial, pues, canta Patricia. Ay, se me olvidó el nombre. Ok, está bien, tranqui. Somos contemporáneos. Súper amiga mía, o sea, chiricana. ¿Por qué se me olvidó el nombre? ¿Por qué tengo Patricia en la cabeza? Porque creo que le decían Patti. Ok. Diana. Diana. Diana Ortiz. Dios, Diana, sorry, man. Diana Ortiz, una de las mejores voces femeninas de Panamá. Disculpe usted, se lo salpique. Lastimosamente ella solamente hizo eso, no hizo más nada. ¿Ella vive en Panamá o no? Sí, tengo muchos años que no sé nada de ella, Ok. pero sí, ella debe estar todavía en Panamá. Pero para mí, en rock, no hay quien compita con Diana. Qué cool. Yo soy fanático de las bandas con voces femeninas, ¿no? No sé si tengo CD de Nata. Si tengo, te doy uno. Sé que he tenido bastante y con los años Ok. hay videos, grabamos 2 videos. Se llama Nata. Nata, sí. Ok. Pero TH, ¿no? Ok. T-A-Y-A. Ok. Entonces, eso fue lo que hicimos, pero eso tampoco duró mucho. Eso a duras penas 3 años. Comenzó con Nacho Molino, imagínate. Wow. Tocó, o sea, primero se iba a llamar Diana Ortiz, la banda de Diana Ortiz. Ahí tocaba hasta Benito, el baterista que tocó en Polyface. Sí. Y después quedó como... Cuando me incluyeron a mí, porque Benito no podía por alguna razón, Tony, toca tú, porque yo soy amigo de ellos, yo fui el que propuse y que, pero vamos a mejor hacer una banda, como que un solista y por lo que se está tocando creo que es mejor que esto. Y entonces ahí creamos Nata. Y bueno, después de Nata, tuve una temporada ahí cuando Camilo vino de Estados Unidos a estudiar. Como que yo fui parte de la primera banda de Cienfuegos.
pero también fue como un año. Cuando regresó Ferran, como ellos tenían una banda antes que Bodega Sónica, ya como Ferran hizo como una percusión, yo tocaba la batería y Ferran como la percusión, pero lo lógico era que Ferran siguiera porque es como lo que... Él encajaba mucho más que yo. Ok. Y de ahí, bueno, ya creo que hubo un tiempo muy largo en que no hice casi nada, solamente me dediqué como a tocar covers. Estuve en Tutón Yacama después. ¿Qué estilo era Tutón Yacama? Tutón Yacama es como, bueno, es como medio trash, pero stoner así. Como Porque también es otra banda, no conozco, vi que hay algún material por ahí, pero que la gente habla. O sea, con mucha gente también que hablé, hablo de Tutón Yacama, pero no tuve oportunidad de cómo escuchar, ¿no? Lo que pasa es que Tavo es una persona muy carismática, súper inteligente, Tavo. Entonces, el grupo tiene como esa... tú sabes, Carisma. súper. Entonces, pero, no, de hecho, no, yo creo que ya Tutón Yacama no existe porque ellos tienen un proyecto nuevo de que Ok. Bardos Bastardos. Pero el bajista Tutón Yacama que toca guitarra y bueno, ya es como otra cosa. Pero Tutón Yacama como que entre el stoner y un poco el trash, pero no tan endiablado. Bueno, sí, porque había Buco Tupa Tupa. Anda como coqueteado como en eso. Pero las letras, tú sabes, ¿no? Bien coloquiales. Sí. Es buena banda. O sea, y bueno, después de ellos, que bueno, creo que vino mi temporada de Hangar. Ah, verdad, Juta, cuéntanos eso, men. Tú me mencionaste ahí abajo, fueron 7 años trabajando en Hangar, men. Como 6, 7 años. Carajo, o sea, viste mucha cosa, imagino, ¿no? Sí, ahí gané experiencia como sonista, ¿no? ¿Cómo entraste en Hangar? Cuenta la historia de cómo llegaste ahí. Lo que pasa es que yo era como amigo de Carlos, ¿no? Ok. Como comentaba, pues era primero como le compraba y después... Dueño en esta época, ¿no? Pero cuando Carlos transicionó como de Hades, ahí en El Dorado, a Hangar, él como que se alió con otras personas. Y entonces yo me acuerdo que ellos abrieron en septiembre. De hecho, yo toqué con Caras de Hambre en la inauguración de Hangar. Qué cool. Fuimos los que cerramos esa noche. Y entonces, normal, yo iba a los conciertos bastante, pero como en marzo del año siguiente, él como que tuvo un problema ahí con ellos. Y entonces, pues, los dejó ir y entonces ya quedó eso de como, ¿y que quién ahora qué? Y entonces él habló conmigo. Hey, quiero hablar contigo, no sé qué. Y yo, bueno, sí, yo organizo, prácticamente toda la vida he organizado los toques de mis bandas. Bueno, es que eso es lo que te estaba comentando ahí abajo, que ahora que me acabo de acordar, es que Carlos no tenía idea que yo tocaba batería y yo además era como un simple, tú sabes, ¿no? De que... Metido en la música, pero... Pero entonces un día yo estaba tocando ahí en el lugar que te mencionaba, ahí en el lugar este underground, y yo tocaba en No Hay Día, con Noel, Pizzito y toda esta gente, ¿no? Ellos son amigos míos de siempre. Entonces, como el baterista también, que es súper amigo mío, se fue a vivir a los Estados Unidos, pues ellos ya habían grabado el disco y entonces quedé yo tocando con ellos y entonces yo estaba tocando con No Hay Día. Y entonces Carlos es más como punk rock, hardcore. Él no es tan metalero y entonces él ese día me vio tocar. Entonces él no se lo imaginaba nunca. Man, tú tocas batería, ¿qué te pasa? Y vaina? Y entonces, bueno, tuvimos como una amistad. Entonces ya cuando él se separó de esta gente que lo ayudaba con la sala de conciertos, me dijo a mí. Entonces yo, bueno, dale pues. Entonces ya ahí como que yo algo de sonido sabía porque el problema con cada vez que yo llegaba a hacer algo, a tocar a cualquier lugar, ya sea cover, con mis bandas, siempre los sonidistas de que ya tengo que mover esta vaina porque a mí me gusta que mis tambores suenen, que sean resonantes y esa vaina. Entonces esta gente está acostumbrada a otra vaina. Entonces me metieron mucho cuento. Entonces como que me aplacaban un poco mis gustos en mi batería. Hasta que yo de que cuando me hice amigo de los sonistas, pues comencé a recibir tips y vaina y comencé como a informarme sobre eso y nunca hice eso como sonista hasta que llegué a Hangar. Ok.
que ya Carlos me dijo, pero man, haz el sonido tú y se te paga a ti. Porque ya al principio llamaba a otra gente para que lo hiciera. Yo además me encargaba de buquear a la gente. Y entonces quedé ahí. Y bueno, afortunadamente quedé expuesto a todos los grupos nacionales, a todos mis amigos, a gente que conozco mucho tiempo, que se sorprendían de que iban, suena bien. Y a muchos grupos internacionales, grupos que yo ni me imaginé que alguna vez yo... Vital Remains, uno de mis grupos favoritos. Qué brutal, man. Quedé haciendo de sonido a ellos con una consola análoga. Super Gaia, Onslaught, también otro grupo que yo escucho desde que era un pelado. Puta madre. Yo es una banda que me encantaría ver en vivo, Onslaught. Yo amo Onslaught. man. Brutalísimo, brutal. Y vinieron aquí en el tour ese cuando tocaban The Force. The Force. Uf. Entonces, y así. Let There Be Death. Puta madre, man. Brutales. Entonces, bueno, tuve esa experiencia como sonista que me favoreció bastante, pues también por todo lo que de repente ahora no lo hago mucho, casi no lo hago. Pero sabes, ¿no? Claro, sí. Esa es otra cosa que nosotros hablábamos acá en la entrevista de Ática. Puta madre, o sea, tener Ática, tú que ya trabajas como sonidista y sabes sacar el tema del sonido de la batería, sumada a George, que tiene el estudio, es una tremenda ventaja, ¿no? Claro. Porque te encuentras desafíos muchas veces en vivo que vas a tocar en lugares y si no sabes un poco de eso te puede joder, ¿no? Y eso para una banda me parece que ya es como un par de pasos allá adelante, ¿no? Sí, sí. Según Georgie, él dejó de ir a hangar cuando yo salía de sonista. No, yo le voy a creer. Georgie también lo conozco mucho tiempo. A todos ellos lo conozco, son Sí. como los pelados, ¿no? Pero sí, esa época de hangar me dediqué mucho a eso. O sea, estaba bien ahí. Estaba un poco harto o saturado de los covers. Entonces resultó bien lo de hangar porque ya los covers me tenían un poquito como asfixiado. Y en hangar entonces me podía dedicar a otra cosa. Y bueno, también seguía con mis bandas porque en ese momento también comencé a tocar de nuevo con Cabeza. Pero también hice bastante tributos de vainas que me gustaban, hechos, un pocotón de cosas. No sé si el Slayer ese que yo vi en Hangar que te comenté, que tú estabas tocando batería, ¿no? No sé si es parte de estos tributos que tú hacías, ¿no? No, creo que ese tú me estás hablando, creo que ese fue el último, eso sí lo organizó eso sí era totalmente de Francisquito. Porque no lo que me cambiaba la fecha, me cambiaba hasta que yo dije, man, pero entonces hazlo tú, pues. Entonces dije, bueno, dale, lo hago yo, sí, igual me lo sé. Y después quedamos haciéndole Rocambier como después de pandemia. Y bueno, en ese lapso solamente, bueno, la única banda que tuve en ese lapso de hangar fue Miria. ¿Y grabaste con ellos o no? Sí, claro, sí, hay un disco. Por eso yo tengo, ese es contigo. Sí. Ah, no sabía, man. No sabía. Mira eso. Mankind Obsolete. Ese nombre lo inventé yo, no me acuerdo. Sí, eso. Primero grabamos un EP que fue el Cognitive Dissonance. Okay. Y después era el disco entero. Sí, los dos participé yo. Y ya, después vino pandemia. O sea, me salí de hangar ese final del 2019. Comencé siendo sonidista de ese año, del 2020, comencé siendo sonidista del sótano, Okay. pero ya después vino pandemia y ya todo. ¿Cómo fue el periodo pandémico para ti? ¿Qué hiciste en esta época? Ya cogí vacaciones, man. Sí. Porque una cosa que nadie te dice de ser músico es que no tienes vacaciones, man. No gozas de vacaciones, entonces yo me salvé, sinceramente, y tengo que decirlo con toda honestidad, de que Natacha, mi pareja, ella no perdió trabajo. Okay. Y entonces estaba cómodo en ese sentido. Porque ella sí mantuvo su trabajo. Y entonces yo sí quedé con una cuenta ahí. No me O imagino. sea, como que se estaba acabando. Y entonces me quedé ya en la casa como que, bueno... En esta época tú ya tenías tus 2 hijas. No, No. todavía no. Entonces como Natacha tenía también un estudio en su casa, como que lo que yo hice fue que le pedí permiso. Entonces, como el hermano de Natacha sí tenía hijos ya, los papás estaban casi siempre allá, entonces yo me iba a la casa de ellos, que no había nadie, nada más estaban los gatos, y ahí me ponía a practicar y a hacer cosas, playthrough y un poco de cosas que grabé ahí.
Pero bueno, igual cuando nos enteramos de nuestra primera hija, nada cambió realmente. Todo. ¿Eso fue en periodo de pandemia o fue Sí, después? sí. 21, sí, mi hija Wow. nació en el 21. Wow. Entonces, nada, ahí realmente nada cambió, ¿no? O sea, en ese sentido no había por qué cambiar. Tú sabes que se te presenta como un hijo, ay Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Y tú eres músico. Con más de compasión y alegría, ¿no? Así es. Claro. Así es. Sí, mi hija es lo máximo. Mis hijas, wow. Son dos, ¿no? Sí, Son dos. Yo sé porque siempre que hablo contigo, tú siempre comentas de ellas. No sabía cuándo habían nacido, pero imagino que son chiquitas, ¿no? sí, 5 y 3 años ahora Ok. mismo. Sí, yo digo que empecé tarde. Ay, ay. Y bueno, cuando tú sales de Hangar, viene la época de esa pandemia que tú comentaste, creo que fue un periodo ahí como un hueco, ¿no? Que se abrió Sí, para mucha total. gente. Y cuando regresaste a conectarse con banda, de poder salir y hacer toques, ¿con quién fue? ¿De una ya reconectaste? ¿Cómo fue? Ah, bueno, se me olvida mencionar una banda súper importante, Rhizome. Rhizome tiene 2 discos que yo amo con toda mi alma. Tenemos ya el tercer disco grabado, que de hecho lo íbamos a grabar en esa época y no pudimos porque vino pandemia y después todo se atrasó, al final lo pudimos grabar y esa es la conexión que hay con Ática, Ah, ok. porque yo comencé a ver que estaba esta gente en ilícito, pues, Georgie, que yo lo sigo en las redes, y yo dije, hey Georgie, tengo un ensayo, pero quiero hablar una vaina contigo, pues, porque yo quería grabar el disco de Rhizome. Y entonces me dice, dale, ven. Y fui y hablé con el man, ¿y qué es lo que tú querías hablar conmigo? No, que el disco. Y bueno, entonces en ese momento él estaba grabando como Sean. Y entonces yo escuché y era bastante pesada la música. Y yo, man, me convenciste ya. Y justamente cuando terminamos de hablar, déjame hablar con Fufo para ver, ¿y tú qué estás haciendo? Yo, bueno, estoy tocando en ese momento estaba tocando solamente con Rhizome y con Desincarnated, pero o sea que con Desincarnated es mucho más pequeño todo. No, la música que ellos tocan no es tan... Que tú sigues con ellos, ¿no? Sí, sí, claro. Yo toco con ellos, de hecho, desde el 2019, cuando Dante se va a los Estados Unidos, el hijo de Carlos, quedé yo tocando, porque supuestamente en abril íbamos a tocar en el MUPA. Ok. Entonces Dante no iba a venir, porque había la posibilidad de que Dante regresara, pero Dante ya dijo que no iba a regresar, entonces íbamos a tocar, pero bueno, ya todo se cerró en marzo, ¿no? Entonces ya yo quedé con eso, pero es que esa es la música que a mí me gusta tocar. Yo vi usted tocando con ellos ahí en Aurora. Ujú. ¿Ese fue qué festival? No me recuerdo. Sí, ahora. el Metal Fest. Sí, Metal Fest, exacto. Ahí vi. Sí, entonces con Rhizome, cuando ya terminé de hablar con Georgie del negocio con Rhizome, me dice, ¿tú qué estás haciendo? Y yo, bueno, estoy tocando con Desincarné, pero ahora mismo no estamos haciendo mucho. Y con Rhizome que quiero grabar esta vaina ya. Me dije, no, y me contó lo de Israel. Yo conozco a Israel, me cae súper bien. Yo lo considero una persona que estimo mucho. Tremendo baterista, Sí, ¿no? También. lo conozco, lo vi crecer como la música, ¿no? Entonces... No lo conocí en persona, pero vi varias veces él tocando con Ática y una vez vi él tocando en Decca, que fue como una competencia de bateristas y todo. Puta madre, me quedé como, de tipo es muy bueno. Muy Sí, tiene comprado toda esta vaina y sí, porque me ha tocado sacarlo de él y es súper difícil, ¿no? bueno. Sí, total. Entonces, me preguntó eso y yo le dije, dale, man, solamente háblalo con este man porque no quiero dramas, o sea, que esté seguro de que, porque Israel es una persona que yo estimo mucho y no quiero estar en estos dramas con eso. Sí, sí, sí. Y ya después, bueno, demoraron un rato, ¿no? Que me imagino que era que estaban entrevistando a los otros dos. Me viene a enterar en tu podcast. Ya después Georgie me llamó y me dice, aprende esta canción. Y fui allá. Efectivamente, la mataba a Georgie y a Sael. Me pusieron el track con click del disco de ellos, que era Liches. Y bueno, yo hago mi tarea, ¿no? Toqué la vaina. El final es lo único que nunca he captado hasta el sol de hoy, el final.
no lo computo. Pero sí, ya, y entonces a partir de eso, bueno, ya comenzó. Tenemos mucho en común, o sea, que tenemos los mismos propósitos, ¿no? O sea, tenemos el mismo norte. Yo creo que ahí, y bueno, aparte de que los conozco también a todos ellos. Hace tiempo. Hace tiempo con Georgie hacía un par de tributos de Deftones. Con Jean-Michel he tenido oportunidad de tocar otras cosas, hasta música propia, que Wilhelm habló de ese grupo Sí, que sí, sí, tuvimos sí, en sí. ese momento. Que lástima que no, uy, teníamos 5 canciones, man. Estaba bien brutal, y todas eran composiciones de Jean-Michel y Wilhelm, ¿no? Ok. Pero Bueno, un día pueden grabar, man. En la pandemia, esta compilación que te comenté, que participa Sadik, yo grabé con las 2 bandas que tenía en Brasil, ¿no? Pero una banda de 89, que, bueno, 86 con el nombre Exterminator, que te comenté, y fue hasta 93, cuando yo salí, y 94 empezó a tocar en Avalon, y toco en Avalon hasta 98, que fue cuando nació mi hija. Teníamos canciones ahí que se quedaron y nunca grabamos. Y fueron las canciones que grabamos en esta compilación. Man. O sea, imagínate la cantidad de años después. Y salió Wow. súper cool. Salió súper cool. Así que no, yo no me hay, acuerdo de nada de eso. hay oportunidad. No creo, man. Yo creo que ni Jan se acuerda de esas cosas. Sí. Quisimos grabar, ponerla. Habían unos videos, una grabación, pero quién sabe eso dónde está. No. Y otro detalle que te voy a comentar. Quien mezcló estas canciones para la compilación fue Ricky Sasso. Ah, Rick. Sí, Rick. o sea, sí, a Ricky yo lo conocía por los tributos que hacía de Megadeth Metallica ahí en este lugar que se llamaba, creo que Hush, ¿no? Que está ahí Hush, cerca en de Lynchburg, ahí. Y un día hablando con él y siempre necesito tal. Sí, es que ¿no? se fue a estudiar eso de los Estados Unidos. Bueno, ahí fui a la casa de él, que está creo que cerca de Vía España. Y ahí por la noche nos juntábamos y él mezcló las 4 canciones, 2 canciones de cada banda. Pretty. Yeah. No, sí, Ricardo es brutal. Esta compilación tiene participación panameña, man, de Ricky como el sonidista, ¿no? La persona que mezcló las 2 bandas, y Sadik que participó. Qué brutal, man. Sí, bien cool. Así que tú empiezas entonces con Ática sin saber que participaste de una audición, ¿no? Supiste. Qué tristeza. Supiste en el podcast. Sí. 2026 me está sorprendiendo. Tenía que juntar esos dos. Yo quería venir con Víctor, ¿no? Pero tenía que juntar todos para darme cuenta de eso. Pero está bien. En mi corazón solo. No, pero a amor y ver, paz. el comentario de ellos, y tú ves ahí en el podcast, fue, no había forma de que fuera otra persona, tenía que ser Tony, porque sacar estas canciones no es para cualquier uno, así que, puta, brutal, ¿no? Pero me queda la duda quiénes son los otros dos. No tengo idea, ahí no, te voy a decir súper verdad que nunca mencionaron, nunca Eso se mencionaron. va a sacar. Bueno, saca de ellos, después me cuenta. ¿Y ya cuánto tiempo en Ática? 2022. Porque de hecho el chat que tenemos es de que Ática 2022. Wow. Ese fue el que me metieron. Creo que el 2023. Creo que ese era el que tenía antes. Creo que desde 2023 ya ratito ya. Bien. 3, 4 años. Sí. Y de un poco historia de Ática contigo, obvio que ya hablé con ellos dos. Pero ¿cómo fue para ti? Porque para mí es una banda... Yo soy extranjero en Panamá, entonces yo estoy como que todos los días teniendo contacto con gente extranjera, con bandas internacionales para mí. Y siempre digo que hay mucha calidad en Panamá. Es decir, Ática para mí tocaron en la tarima esa de Wacken, pero podían tocar en la tarima grande. O sea, ustedes tienen toda la calidad para tocar como bandas grandes, ¿no? Y en diferentes estilos también. Digo, no sé, Carlos Méndez, tremendo músico, Señor Loop, tremenda banda, Rencía, Caras de Hambre, ¿no? Cuando nosotros fuimos ahora en el toque ese que tocó Rencía y Caras de Hambre, yo y mi hija hablábamos, man, las 2 bandas, una de hardcore, una de punk, puta, que fue perfecto el toque, sonido, todo, la ejecución, todo súper bien. Entonces, yo veo a ustedes como las bandas internacionales de Panamá que para mí pueden acceder a tarimas de cualquier lugar, ¿no? Y
me queda un poco la duda de saber cuál es el feeling de ustedes, porque ustedes son panameños, tocando en bandas de Panamá, tal vez no tengan la misma sensación que yo, ¿no? ¿Cómo es para ti estar en Ática y empezar como que a acceder a toques más grandes? Lo que hicieron en Hangar, lo último fue, o sea, de la puta madre, ¿no? ¿Cuál es tu feeling de eso, ¿no? De estar en esta banda que es tan como flawless, ¿no? Tú escuchas y por más que es una música extrema y todo lo demás, todo es perfecto. La ejecución es brutal, ¿no? ¿Cómo es participar de eso? Lo que pasa es que ahí me di cuenta que tengo un poco de suerte, ¿no? Porque llegó una banda que ya ellos saben lo que quieren, ¿no? Entonces yo no tengo que opinar mucho. Entonces yo siempre en broma y en serio dice donde manda capitán no manda marinero. O sea, yo aquí estoy como aportando como mi experiencia y mi equipo también, pues porque afortunadamente tengo buen equipo y me fijo bastante en eso. Pues Sí. yo sí considero que eso ayuda. No soy como eso de que cualquier cosa, claro, tú me pones un hi-hat, voy a hacer lo mismo, pues, Sí. pero no es lo mismo el hi-hat que yo tengo que suena como a mí me Total. gusta. Entonces, corro con suerte porque llego a un lugar, a una banda que ya está establecida, que ya sabe lo que quiere, y solamente yo tengo que, o sea, no oponer resistencia. Hago lo que tengo que hacer, aporto mi experiencia y ya la cosa fluye. No tengo que meterle mente a esto, lo otro. Bueno, ahora sí, porque ya estamos haciendo canciones donde yo participo y ya sí quiero hacerlo así, quiero hacerlo asado, vamos a intentarlo así, vamos a intentarlo Bien, de esta súper. manera. Pero, y ya después viene este man y hace el Frankenstein, lo que mucha gente dice que "Ay, eso está mal". Bueno, así es como trabajamos y así es como... Y yo lo puedo reproducir perfectamente en vivo. Entonces, bueno, este man hace su Frankenstein, me lo vuelvo a aprender. O sea, hace el Frankenstein a partir de las cosas que yo grabé, ¿no? Sí. Pero eso, man, o sea, tenemos visiones, somos bien diferentes. O sea, ninguno de ellos, o sea, imagínate, Georgie dice que su grupo favorito es Radiohead. Sí, sí. Entonces yo, o sea, las influencias de ellos, o sea, Korn y este tipo de cosas, o sea, a mí no me molesta Korn. De hecho, los dos primeros discos creo que me gustan bastante, pero eso no es lo mío. Pero no traduce a ti, ¿no? No, para nada. Sí, Yo sí, sí. no lo escucho, me gusta, sí, pero no es como lo mío, pues. Entonces, imagínate, Eduardo, o sea, otro por allá que no tiene absolutamente nada que ver con... Total. Pero al final tenemos la misma visión y creo que eso es lo que llama, como entonces, tú sabes, la cohesión de todo, pues. Y ya, pues, o sea, afortunadamente yo he podido estar bastante en ese tipo de tarimas. No, obviamente no como la de Wacken. Eso hubiera sido una experiencia, o sea, no es como algo que yo quiero, que yo sueño, porque Wacken es como demasiado mainstream para mí. No. No, pero puede ser que en un momento estés, pero si me dicen toca Wacken, seguramente. pero digo, no he estado como en ese nivel, pero sí he estado como en otras situaciones que donde uno gana experiencia, ¿no? Sepultura fue una de ellas, ¿no? Sí, claro. A decirlo así. Porque me recuerdo de Sepultura, Attica tuve un set interesante porque no es un set corto de banda de abertura, sino que ustedes pudieron mostrar como más el trabajo de la banda de una forma, y por eso te comenté de mujer. Pero también por un tema que ella misma comentó, es una música extrema pero con calidad, o sea, puta, tú escuchas todo, es todo bien tocado, ¿sabes? Porque también tú sabes, de nuestra época, que digo, somos contemporáneos. Yo fui a ver Napalm Death en Brasil en 89. Digo, eso era extremo y no era bien tocado, pero para nosotros era lo máximo, ¿no? Y absorbíamos de alguna forma eso, porque también eran más radicales. Yo, Claro. igual que tú, era como, no escuchaba nada. Tú hablaste de Pixies y cosas así. Yo tenía un amigo que escuchaba eso, yo lo odiaba. Pero después aprendí a escuchar, a entender el tema demás, ¿no? Pero la influencia esa de la música extrema empieza también, no sé para ti, Tony, pero yo percibo que con el tiempo, de alguna forma, la tecnología empieza a ayudar con que
este tipo de música tenga una ejecución mejor. Es decir, Sí, sí. no sé tú, pero creo que sí. Creo que tú tocas con in-ears, ¿no? Sí. También. Puta, en nuestra época de 80 y nada, que hablaba de in-ears, nadie, ¿no? Era como, ¿qué carajo es eso? Entonces creo que también eso ayuda un poco en cómo poder ejecutar bien, ¿no? Lo que estás al final haciendo, ¿no? Sí, claro, porque es que son herramientas, man. Y la gente suele como criticar todo, ¿no? Entonces nosotros en Atica, por ejemplo, o sea, nosotros nos dieron 35 minutos en el vaina, son 35 minutos y yo armé la guía 32 minutos y donde yo puse play, eso no paró de sonar hasta que terminamos el show. Y de hecho, la última canción, en la antepenúltima canción, se me rompe el cuero el bombo. Sí, me recuerdo que tú me comentaste. Al final de la canción, yo me quedo así y sigue el clic, pi, 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 y yo comienzo a hablar con Georgie, y hay hasta un video que yo hice como hasta un meme, no sé cómo decirlo, porque se ve cuando yo le digo, Georgie, el bombo, no tengo bombo, y la canción que viene es la que más blast beat tiene, la que más doble bombo tiene, rápidos y vaina, y él me hace de que no sé qué, y diciéndole al otro más, ay, no sé qué, y de repente comienza a sonar el nombre de la canción. 1, 2, 1, 2, 3 y Georgie que dale. Y tuve que tocar toda esa canción con el pie izquierdo. Toda la distancia, los blasts, los doble pedales, traté de hacerlo lo más parecido posible. Y eso que no, es que no lo podía parar. Sí. No se podía parar. Aparte que ya teníamos uno de los técnicos de Sepultura como diciendo de que ya, pero nuestro contrato decía 35 minutos. Total. Entonces, son herramientas, man. O sea, yo fui de esos que en algún momento yo no toco con click porque mi feeling, no sé qué. Pero ahora, honestamente, yo tengo mi Yamaha, yo voy a todos los ensayos y esta canción que si no tiene secuencia, lo busco ahí en BPM, en una página de internet que te da pones el nombre y te da el BPM de la canción, lo pongo y comienzo a tocar la canción. Qué cool. Eso es ahora como mi día a día. Obviamente yo puedo tocar sin click también, Sí. porque yo soy de esa escuela vieja sin autodidacta en el que la estamina no la puedes controlar y las canciones las tocas más rápido de lo que son porque la emoción te lleva ¿Tú ahí. también haces eso o no? Claro que sí. Porque es que la emoción te lleva ahí. Y especialmente Slayer, lo más seguro que Sí. ese show que tuviste, Sí, las sí, canciones sí. debían estar como por lo menos 5 o 10 BPM más Sí, rápido. sí. No, me recuerdo que sí. Es que en este momento para mí estaba más como adrenalized, ¿no? Era la rapidez de la furia de esta banda y interpretarla, todo lo demás. Pero sí pasa conmigo también. Yo tocando con Criminal, los tipos me quieren matar porque las canciones salen mucho más rápido, ¿no? Tony, bueno, hablamos ahí de tu timeline de bandas. Yo tengo acá un hidden treasure, historias que tú me contaste ahí abajo, pero que no grabamos. Y esto se queda para mí, ¿ok? Que son bien cool, bien cool. Y un día de borrachera ahí vamos a hablar más sobre eso, pero... Y él ni siquiera toma, Tony. No, así que- pero puede ser un día. Tony, recuerda que yo hablé contigo cuando hablamos de la entrevista, que yo dije, puta, Tony, quiero saber cuáles son los discos que te cambiaron la vida, ¿no? Y si tú, pues, nosotros estamos casi ahí cerca de terminar, ¿no? Tenemos ahí unos 20 minutos todavía, pero quería que tú me puedas contar un poco de estos discos que formaron a ti como músico y, en fin, cuenta un poco sobre ellos. Pero es que esta es la vaina. Los que me formaron como músico, o sea, que yo recuerde, mira, es que el alternativo jugó una parte muy importante, el alternativo de los 90. Sí, que está bien, digo. 80, 90 jugó un papel muy importante en lo que soy yo como baterista. Porque yo quedé obsesionado con Primus. O sea, pero Brutal. así de que a otro nivel, música para rara, no sé por qué me gusta. Bueno, Acid Storm, esta banda que te comenté de thrash que nosotros tocábamos Johnny the Fishman de Sí, sí. Primus. Sí. Y yo quedé obsesionado con Primus y mira, con el segundo disco de Pearl Jam, con el baterista Dave, puta madre. A o sea, Bruxelles, ¿no? Sí, es brutal. Sí, no, sí, nunca sé exacto. cómo decir. Ese es... A mí me gusta más el segundo que el primero también. Sí. Que tiene Rearview Mirror. Puta, es brutal el disco ese. Sí. Y entonces,
esas cosas a mí, en ese momento yo estaba como ya full concentrado en aprender a tocar y esas eran las cosas que a mí me gustaban escuchar porque sentía que lo podía hacer. Ok. Y entonces hay bastante como discos de esos, como de musicalmente que me influenciaron y creo que hasta el sol de hoy el Undertow de Tool fue un disco que, si bien es cierto, yo no puedo tocar como Danny Carey jamás. O sea, hay ciertas cosas ahí en Prison Sets, por ejemplo, ese hi-hat. Sí. Esa es una cosa que a mí se me grabó. Eso en cuanto a como influencia, pero hay una influencia muy, muy importante como en mi postura y en esa escena, que es Nico McBride de Iron Maiden, especialmente en el Seven Son. Yo no soy fanático de Iron Maiden, lo tengo que decir. Pero a mí el Seven Sons es un disco que yo amo y adoro. Yo lo puedo escuchar de principio a fin, excepto Can I Play With Madness. Normal, ahora la tolero. Pero yo tenía un VHS donde salía ellos tocando en el tour ese, que ahora tengo el DVD, que es el Made in England, Ok. que ellos salen tocando Infinite Dreams, que es una de mis canciones favoritas de Maiden. Que volvieron a tocar ahora después de 30 años sin tocar, no sé. Y yo, es más, perdón, en algún momento, echando para atrás en el 93, David Durmada y otros dos amigos sacamos un proyecto que todavía anda dando vueltas por ahí, que es Carnívoro Castrador. Y en ese tiempo estaba el noise como en su apogeo, el grindcore y la vaina. Entonces se hacía mucho que los grupos sacaban demos y decían de que esto es improvisado. Y nosotros hicimos lo mismo. Todo eso que hicimos fue improvisado. Ok. Y hay una canción que yo comienzo haciendo una parte de Infinite Dream que copia textualmente. Y David tocando una guitarra en el fondo ahí. Entonces, Nico McBride fue una gran influencia para mí. Mi influencia principal, mi héroe en la batería es Dave Lombardo, 100%. ¿Lo viste ya en persona o no? Sí, no, en persona no lo conozco, pero lo vi tocando con Slayer en el 2011 ahí en Costa Rica, y ha sido el show más brutal. O sea, la batería era ridícula de cómo Lombardo sonaba. Todo perfecto, hasta el baboso ese de Kerry King, todo sonaba perfecto. Y bueno, me hubiera gustado ver a Hanneman, obviamente, pero bueno, vi a Gary Holtz. Sí, ese es mi héroe. Yo ahora mismo, es que yo soy lo que soy por él. O sea, todo yo lo imité, todo lo que pude. Ese es como, o sea, todo lo que yo al principio tocaba era, o sea, orientado por él. Por Dave Lombardo. Y cuando lo vi tocar en el 2011 era... Yo estaba en la fila. Y yo dije, man, no puedo creer que estoy en la fila porque voy a ver Lombardo. Y afortunadamente el sonido fue algo impresionantemente perfecto. Y fueron 22 canciones. Tocaron Ghosts of War, que yo jamás me imaginé que iba a escuchar esa canción en vivo. O sea, tocaron Chemical Warfare, la primera canción de metal que yo escuché en mi vida. Y no la terminaron, sino que la pegaron con... Tú sabes que Ghosts of War comienza como con una... Sí. Como si estuviera atrás así. Bueno, terminaron Chemical Warfare y ¡pam! ¡Ta-ta-tam! ¡Tupa, tupa! Y tú además veías el bolío así toda la distancia. Y cerraban con Yellow's Dead. O sea, Lombardo nunca bajó la intensidad. 22 canciones, o sea, más lo máximo. O sea, esa es la mejor experiencia, afortunadamente. Después lo vi con Dead Cross. Ah, ok. Con Mike Patton, que posiblemente sea mi vocalista favorito de rock. Ah, ¿en serio? Sí, yo amo Faith No More, amo fucking Mr. Bungle. Ya las otras cosas, que Mundo Cane y todas esas cosas, como que ya Natasha sí, eso todo lo consume. Yo ahí sí no llego hasta allá. Fantomas, esas cosas como que, bueno, está bien, está Lombardo y todo, pero no. Pero es muy loco. Fantomas es demasiado fuera de la caja. ¿No? Pero Mr. Bungle, Faith No More puede ser uno de mis grupos favoritos también. O sea, todo lo que haga este man. Si hablamos del estilo que te gusta, que es death metal, ¿cuáles son los discos que tú puedes decir, estos son como grandes influencias en mi formación musical? Mira, yo para hablar como en general, no solamente de death metal, yo creo que el disco que ya sedimentó como que esto es lo mío,
ya de aquí no me muevo más nunca. Ya tenía varios años, estaba escuchando la música y me gustaba mucho, pero cuando escuché el Stream Migration de Creator, ya ahí yo dije, esto es lo mío. No me interesa más nada. No me interesa. Y posiblemente del death metal, uno de mis discos favoritos, o sea, o posiblemente mi favorito, es el Consume Impulse de Pestilence. Ese disco hasta el sol de hoy, uno de mis discos favoritos de death metal. Yo amo todo lo que, de esa época especialmente, de 1991, el año que nació mi mujer. 91. Ese es el año perfecto para mí. Está Suffocation con el Effie of the Forgotten. Autopsy sacando cualquier cantidad de cosas. o sea, Sepultura, Rise. bueno, lo que pasa es que 91. con Sepultura, el Beneath the Remains, para mí es como el top. A Rise ya comenzó como a... El Chaos ID lo acepté con el tiempo y el Roots lo escuché porque, bueno, porque sonaba bien, me gustaba Attitude, no era lo mío, pero ese disco tengo que aceptar que sí me gustó. Pero el Arise y el Chaos ID, ya ahí yo estaba como que... no sé, como te digo, el Chaos ID lo acepté con el tiempo y el Arise todavía ahí lo tengo como que, bueno, no puedo decir que es malo para nada. Es como... Sepultura, pero el Beneath the Remains, Slave of Pain. O sea, eso es lo único que yo necesito de Sepultura. Esquizofrenia, bien, el Bestial Devastation, todo cool. Son cosas que escuché de pelado y me trae mucha nostalgia. De hecho, lo que hicieron nuevo no me desagradó, me gustó también bastante. Pero ya con Green, ya sí no, quizás hasta el Cuadra, Sí. o el anterior, que no me acuerdo cómo se llama. Machine Messiah. Machine Messiah, manso disco. Sí, sí, sí. Pero es otra Sepultura, ¿no? Es Sí, otra claro. banda. Pero de ahí, todo ese gap, sí, no sé más nada de que le Ball y no sé qué. Sí, yo tampoco. Yo fui hasta, en realidad, yo fui hasta que yo decidí. A mí no me gusta Roots. No es un disco que, no sé, es... Es yo que es nu- muy de época. Yo nunca fui mucho de nu metal y este disco es una influencia para muchas bandas de nu metal y para mí no era Sepultura. Digo, ¿sabes? Como, no sé, man. Y ahí después fui a enganchar con... Tú sabes que el disco Against, que es el primero con Derek, si no estoy equivocado, y Nation, son dos buenos discos. Pero de ahí para adelante, man, ya no sé nada. Y voy a Machine Messiah. Cuando llega Machine Messiah, que es como un trash prog, que pusieron unas cosas súper interesantes y Cuadra, de verdad, es un tremendo disco. Y bueno, tú mencionaste The Creator. ¿Algún otro disco de death thrash metal que para ti es como... Sí, pues, es que como te digo, pues, o sea, esa época, tanto como en Europa, Suecia, como acá en Estados Unidos, creo que nunca tuve preferencia por ninguna. Unleash, Where's No Life Duel, también fue el Dayside, el primer disco de Dayside, de Dewside, perdón. Wow, esa vaina me voló la cabeza a mí. Creo que es la época que mis papás sí de verdad me odiaron. Cuando yo no dejaba de escuchar Suicide Sacrifice. Satan. Yo creo que ahí mis papás sí dijeron que este man ya se volvió loco y sí, man, o sea, es que te puedo mencionar cualquier Morgoth, el Curse de Morgoth. ¿Cuántas vainas no? Tú tienes mucho más conocimiento que yo en el estilo ese de música. Yo empecé a profundizarme más en el estilo black metal, death metal tarde. Yo siempre fui más thrash metal mismo. Toda la serie Creator de Strong Aggression, por ejemplo, yo soy fanático del Pleasure to Kill, man. Ese disco para mí fue como... Nunca había escuchado algo tan agresivo en esta época, que fue como, y no sé, Rite of Violence, de Ventor cantando, era como, puta madre, man. Es que yo no salía del Pleasure to Kill ni del Flag of Hate, el EP de Flag of Hate. El que yo pasé por alto, y no sé por qué, quizás porque yo no tenía tanto para conseguir, fue el terrible Certainty, ¿no? Sí, sí, sí. Ese yo lo vine a escuchar como mucho después. Yo también, algunos de la época esa escuché mucho después. Porque también, a ver,
las bandas que para nosotros eran underground, que costaban para grabar discos, empezaron a grabar muchos, ¿no? Y yo de verdad, o sea, por un tema de plata, por un tema de muchas cosas, en esta época no tenía Spotify, nada de eso, y para nosotros para seguir era o cassettes que uno grababa, disco que uno compraba, entonces puta, no era fácil, ¿no? Y yo perdí, o sea, buco de la carrera de bandas así, y venía a escuchar después. Es Por que un tema de Spotify y todo lo demás, ¿no? lo que pasa es que yo sí voy a hacer el comentario que todo el mundo odia que yo diga, que siempre digo, como por ejemplo cuando digo que Black Sabbath a mí no me gustaba con Ozzy. Entonces, lo que pasó fue que yo fui a Grant Morrison, los panameños sabrán, porque Grant Morrison Sí, era el muchos lugar. hablan acá de Grant Morrison. Yo fui a Grant Morrison, no me acuerdo ahora mismo qué yo iba a comprar. En el 88, 89, no me acuerdo qué coño iba a comprar yo. Iba muy ilusionado con eso. Y cuando llegué no estaba. Entonces tenía opción o de Creator, a pesar de que ya el Pressure to Kill y el Flaco Ellos lo más, estaba el Stream Migration, pero era como que una portada ahí con ellos, blanco con rojo. Yo esta huecada que es. Y tenía eso y el Somewhere in Time de Iron De Maiden, Maiden. que en ese momento para mí eso era porque esa vaina de cueco. Voy a comprar el de Creator, pues ni modo. Y ese fue el disco que me cambió la vida. Ahí fue donde ya el metal dejó de ser, o sea, comenzó a hacer todo, pues. Brutal. Bueno, Tony, estamos llegando al final de la entrevista. Siempre antes de terminar, yo pido una vez más para la gente dar su like, suscribirse y activar la famosa campanita, más para ayudar nosotros a difundir lo que estamos haciendo. Yo digo que una cosa que me pongo feliz es que estas plataformas se quedan para la eternidad. Entonces puede ser que, no sé, bro, de aquí 10 años, cuando tu hija esté más grande, tú vas a decir, hey, algo ahí que yo hice y vamos a poder ver, ¿no? Claro, sí. Y eso es lo que nos da gusto y felicidad de hacer estas conversaciones acá. Siempre antes, Tony, de cerrar, yo hacía, ¿no? Para los entrevistados 3 preguntas, pero para ti ya me contestaste. Yo que quiero ahora es como reafirmar contigo. Yo siempre pregunto cuál es el disco de tu vida que te influenció. Obvio, hay muchos, pero tú hablaste de Creator como un disco que fue importante en tu formación musical, ¿no? Yo creo que esto estamos check, ¿no? Después pregunto quién es tu ídolo. Y obviamente no hay duda que es Dave Lombardo, ¿no? Sí. Y otro, que es un concierto, ¿cuál fue el concierto de tu vida? No sé si es este de Slayer, pero de la forma como tú comentaste, creo que puede ser uno de los conciertos más importantes para ti, ¿no? Sí, es que no recuerdo. Sí, o sea, yo disfruté mucho el de Bad Religion, disfruté mucho ese es mi top 3, sería Slayer, NoFX y Bad Religion. Ok. A pesar de que debería decir otras cosas, pero bueno, es que yo nunca, no tuve expuesto ni a nada de death metal hasta poco, ¿no? Ok. Pero sí sería como eso, que es lo que puedo recordar, sí. Bueno, Overkill. Overkill también fue perfecto. ¿Dónde tuviste Overkill? En México. Wow. Pero eso sonaba, o sea, coloquialmente como dicen, a CD. ¿Te gusta Overkill? Sí. A mí me gusta el Horoscope. El Sí. disco ese es puta brutal para mí. Tiene mucho el sonido de la batería, me parece nervioso. Pero sí, creo que eso, Y, sí. y quería hacer una pregunta para ti, para cerrar. Hablando del tema de los conciertos que marcaron nosotros, ¿no? Puta, hay uno que me marcó mucho, man, que fue Death to All en Panamá. Oh, Por un tema de... Yo nunca imaginé a ver a Ginny Hoglan, de no, y verdad. a Stevie yo tampoco. Y, ven, era un CD tocando, era todo perfecto, todo se escuchaba todo, Sí, se tienes escuchaba razón. todo, era como, no sé, yo veía a ustedes, porque voy obviamente a confesar acá, estoy seguro que tú tienes la discografía de Def en tu cabeza mucho más claro que yo. Yo veía la cara de felicidad de ustedes, man, en el momento del toque, cuando terminó, la gente sacando las fotos, entonces, puta, para mí fue un momento como... Men, hay que de verdad no sacar todos los créditos a la gente que los trae, ¿no? Que fue No, la sí. gente de Eclectic, porque para nosotros que somos fanáticos de música así, puta, Es nunca que sí. esperé ver eso. Es que yo le decía a la gente, si Chuck estuviera vivo y trajera esta alineación, fuera una alineación de lujo, man. Sí, total.
Death es mi grupo favorito. Ese es mi grupo favorito. O sea, yo amo porque el death metal, o sea, yo tuve la oportunidad de crecer, de ver nacer el death metal. Sí. Y sí, entonces Death es la referencia principal. Yo sé Possess, está Autopsy, que fue el que grabó el primer disco con Shock. Sé toda esa masacre y podemos hablar de eso un poquitón, pero para mí Death es como, y Shock es también uno de mis héroes. Y bueno, lástima que ya no, bueno, hace mucho tiempo no está con nosotros, Sí, pero, sí. pero sí, Death to All definitivamente. Me hubiera Brutal, gustado verlo en un lugar más grande, pero bueno, es lo que había, ¿no? No, pero fue increíble. Así que, Tony, nada, men, te agradezco de verdad un montón. Esperaba en hacer esa entrevista. Yo sé que tenemos acá, puta, conversación para mucho más, Sí. ¿no? Así que, Tony, nada, men, muchísimas gracias de verdad. Y espero, puta, que con Ática, men, sigas ahí votando y que ustedes brevemente puedan grabar contigo y traer material. Y hay una canción nueva. Sí, sí, qué bueno. No, y gracias a ustedes por invitarme, por abrirme de su casa. No, siempre, Y- cuando quieras, y cuando por quieras. Man. hablar mis cosas. Cualquier cosa que tenga en mente, proyectos y todo lo demás que quiera traer, sentar acá, ya son invitados. Man. Muchas Para mí gracias. es una honra de verdad poder hablar con ustedes porque llegamos a Panamá en 2007 y empezamos a acompañar la escena musical acá. Y nada, o sea, yo siempre con las ganas esas de poder como que conversar y saber más, ¿sabes? Claro. Más y más y más. Claro. Y me da la oportunidad de hacer esto acá. Así que, Brillo. nada, man. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias, Tony. A ustedes, ¿no? Gracias a todos que están con nosotros viendo los episodios, acompañando las entrevistas y siempre acá con ganas de traer gente y conversaciones y todo lo demás. Agradezco una vez más. Siempre, Ana Beatriz, muchísimas gracias Sí, otra vez. gracias. Tú me acompañas siempre acá haciendo el trabajo ese que no es fácil. Ella que edita todo después y todo lo demás. Wow. Y mi esposa que hace, no, recibir la gente también acá y son personas que mueven el motor para poder hacer eso. Así que muchísimas gracias, hasta la próxima, saludos, chao.